He's the fighting pride of Tokyo, Japan, the reigning and defending WBC Super Featherweight Champion of the World, Takashi Miura. En noviembre del 2015, Francisco el Bandido Vargas obtuvo la oportunidad de enfrentarse al campeón mundial de la división superpluma por parte del Consejo Mundial de Boxeo, el japonés Takashi Miura. En ese entonces, Miura se estaba haciendo fama de un peleador matamexicanos, es decir, Miura había encontrado éxito ante todos los boxeadores mexicanos a los que se había enfrentado hasta ese momento, y por ende lo comenzaron a categorizar con ese apodo. No se trata de una exageración cuando venía de vencer a 4 mexicanos de forma consecutiva, 3 de ellos los venció por la vía del knockout. Sin embargo, el Bandido Vargas buscaba cambiar la narrativa. Quería ser él quien le quitase ese apodo al japonés. Con el sonar de la primera campana vimos a Vargas muy propositivo, sorprendiendo al campeón desde el comienzo con golpes de poder. Un derechazo brutal del Bandido estuvo cerca de mandar a la lona a Miura en el primer round, pero el nipón resistió y aguantó la metralla del mexicano, quien se vio bien los primeros 2 episodios, con golpeo certero a un campeón un tanto desconcertado. Pero poco a poco Miura fue comenzando a imponerse sobre el ring, y luego un cabezazo provocó un ligero corte en el pómulo derecho de Vargas, quien también poco a poco fue cediendo la pelea al campeón, quien luego en el cuarto round conectó un potente zurdazo que descompuso el rostro del mexicano y lo mandó a la lona. Parecía que sería el final del Bandido Vargas, pero lo logró salvar la campana. Miura era el dueño del cuadrilátero. Comenzó a trabajar la zona afectada del Bandido con zurdazos peligrosos. Muchos se estrellaron en el cuerpo y otros en la cara del azteca, quien pese a sus intentos de reacción no lograba hacer nada ante un rival ampliamente superior. Para el séptimo round, el ojo derecho de Vargas estaba muy lastimado. Parecía cuestión de tiempo para que el japonés terminara con la pelea. La pelea era sumamente competitiva. Miura tenía la ventaja, pero el Bandido no se rendía. Sin embargo, con el pasar de cada round, la victoria para el japonés se veía cada vez más cerca. Y al final del octavo round, el referee estuvo cerca de parar la contienda, pero el sonar de la campana volvió a salvar a Vargas. Parecía que solamente un golpe de suerte, uno fulminante, le daría posibilidades a Vargas, y ese golpe milagroso llegó en el noveno round.
Un upper de izquierda abrió el camino para Vargas, quien remató con un derechazo para mandar a la lona al campeón, quien lucía en mal estado. El bandido Vargas se lanzó con todo por la victoria sobre un Miura que lo único que quería era que terminara el round, pues se amarraba en cualquier oportunidad. Pero Vargas sabía que era ese momento o nunca, y lo acribilló hasta que el referee detuvo la pelea. Y así, al minuto con 31 segundos del noveno round, Francisco el bandido Vargas venció a Takashi Miura y se coronó campeón del mundo. Ladies and gentlemen, here is the WBC World Champion from Kobe, Japan, introducing Hosumi Hasegawa. Campeón mundial de peso gallo, campeón mundial de peso super gallo y campeón mundial de peso pluma. El primer japonés en la historia en coronarse en 3 divisiones de peso distintas. Reconocido como uno de los máximos exponentes de boxeo en la historia de su país, Hosumi Hasegawa sentía que estaba en la cima del mundo, se sentía lleno de confianza, por lo que se le hacía sencillo recurrir a la fanfarronería y habladuría para burlarse de sus rivales. Es por esto que cuando se anunció que el ex campeón mundial mexicano, Fernando el Cochulito Montiel, se enfrentaría al campeón del mundo, los expertos apostaban por una victoria más para el de la Tierra del Sol naciente. Montiel aceptó pelear en contra del campeón en territorio japonés, sabiendo bien que Hasegawa tenía la fama de ser muy burlón antes y durante las peleas. Hosumi Hasegawa estaba acostumbrado a pelear en Japón. Como él era el campeón más grande en su peso, si alguien lo quería retar tenía que aceptar pelear en su territorio, por lo que se le hacía sencillo a Hasegawa el burlarse de sus rivales tras bambalinas, ya que ellos no entendían lo que él decía. Al japonés le gustaba provocar a sus rivales no solo antes de los combates, sino durante las peleas mismas. Fue en más de una pelea donde vimos a Hasegawa hacer gestos burlones, como bailes y hasta sacadas de lengua para demeritar los esfuerzos de sus contrincantes y burlarse de ellos. Pero nada de eso le importó al Cochulito Montiel, que tenía como objetivo ir a territorio enemigo y salir siendo campeón del mundo. Y el día 30 de abril del 2010, la pelea comenzó en un estadio repleto de aficionados japoneses que querían ver a su gran estrella brillar sobre el ring una vez más. Rápidamente en el combate pudimos ver el por qué es que Hosumi Hasegawa era el campeón del mundo. Hasegawa comenzó el primer round sumamente agresivo, intentando lastimar al mexicano lo antes posible para darle espectáculo a su querido público. Montiel se mantenía paciente, intentando sobrellevar los ataques agresivos del campeón. Sin embargo, justo antes de finalizar el primer asalto, Hasegawa conectó una combinación que hizo tambalear ligeramente al mexicano. このラウンドなかなかクリーンヒットないラウンドになるかもしれないですね。長谷川の左です。いつも今までは脱水症状の影響かちょっとボディ長谷川リングに上がると足がつるような状態になっていたそうですが、今回は水を飲みながら減量をしました。世界戦が19ダミノフト長谷川ミノフト今の会場いいですよ。いいクリーンヒットが入りました。ここまでの長谷川は初挑戦の相手に対しまして1ラウンドビッグパンチの挨拶代わりこういったのがありました。浜田さんそれで主導権を握ってきました。ただですね、このモンティエルがですね、長谷川が打ってくるであろうというのは予想してますからね。
打ってくると競ってるのもありますが、お互いがもうこれでもかこれでもかという誘いの左です。こと左ですね。日本武道館が沸きました。長谷川がちょっと笑みを浮かべました。モンテルを右で誘うような仕草、なんというレベルの高い第1ラウンドでしょう。 En el segundo round vimos más de lo mismo, al campeón siendo extremadamente agresivo, más que de costumbre, mientras que Montiel seguía calmado esperando su oportunidad. En el tercer y cuarto asalto, el japonés tuvo éxito con su mano izquierda, pero parecía que poco a poco su agresividad iba bajando. El presionar tan agresivamente en un combate puede llegar a ser cansado, por lo que Hasegawa se calmó un poco para evitar cansarse demasiado rápido. Sin embargo, el Cocholito Montiel llevaba ya 4 rounds analizando, buscando y esperando el momento perfecto para darle la vuelta a la pelea. El campeón iba ligeramente arriba en las tarjetas de todos los jueces, por lo que tarde o temprano, el mexicano iba a tener que hacer algún ajuste si es que quería ganar. 長谷川チャンピオン、長谷川1センチずつこう詰めていく感じですね。とてもいつも以上に足細かく使ってますよ。鈴木さん、はい、長谷川サイドですよね。長谷川、山下会長、何か怖い。モンティエルはメキシコ強豪メキシコでのナイスワンツーです。いいですよ、 3今の階級制覇は速いメキシコでも7人しかいないんですが、そのうちの1人、強豪中の強豪です。一発打を返すための右の打ち分けますからね、この選手は。チャンピオンがボディを狙っています。ボディを狙って顔面です。さあ打ち合いです。怖いですね。ですね。さすが足の動きも左のボディから最後の連打。そうですね、打ち合う距離はもう今みたいな速い連打で、すぐ頭を下げるだろうとして、ナイスカウンター入った。左、これは届きません。この左は届きません。うまく避けましたね。避けましたね、モンティエル。さあ左のフック。おっとモンティエルの顔がちょっと赤くなってきましたよ。長谷川のパンチが当たっているようです。そしてさあ誘ってきた。 Pero todo esto, las puntuaciones de los jueces, la agresividad y la efectividad del campeón, se volvió irrelevante, ya que con tan solo 10 segundos restantes en el cuarto round de la pelea, Fernando Montiel conectó un golpe de izquierda que hizo tambalear al campeón. Cuando el mexicano se dio cuenta de que el japonés estaba en malas condiciones, se abalanzó con todo a lastimarlo. Hasegawa se recargó en las cuerdas y Montiel le tiró una ráfaga de golpes de poder que todos conectaron a la cabeza del nipón. La única razón de por qué Hasegawa no se fue al suelo fue porque estaba agarrado de las cuerdas con sus guantes. En vez de cubrirse de los ataques, Hasegawa estaba tan lastimado que lo único que pudo hacer era sostenerse en las cuerdas mientras recibía el castigo de su vida. Pero después de tantos golpes de poder conectados sin respuesta alguna del japonés, el referí paró el combate. Y de esa manera, Fernando Cocholito Montiel se coronó campeón del mundo una vez más. さあ右先に行っているのがチャンピオンの長谷川ではないですけどね、これをじわりじわりもっと持っていけばいいですから。大きく左を振っていきましたチャンピオン長谷川。左のフック。残り10秒です。第4ラウンド。長谷川がこのように打たれるシーンも初めて見ました。まあレフェリーのローレンス・コールが長谷川のこの後のことを早めに止めましたね。そうですね。左のカウンターでした。今はですね、立ったままのスタンディングカウントっていうのは取れないんですよね。WBC 世界バンタム級チャンピオン、そして昨年飛び級で2階級を制覇し、この試合が初防衛戦 WBC 世界フェザー級チャンピオン長谷川。 Era el 8 de abril de 2011, en el World Memorial Hall de Kobe, Japón. Noche grande para el boxeo nipón, con 3 campeonatos del mundo en juego en la cartelera y todas las miradas puestas en su campeón local. Para Johnny González, el contexto era hostil. Pelear en Japón, ante un campeón querido por la afición y con dudas alrededor de su consistencia tras altibajos en años previos. Alto, largo, pegador de poder brutal, 42 knockouts en su carrera. El mexicano llegaba como apostador incómodo, peligroso, pero no favorito. Desde el primer round quedó claro que no sería una defensa tranquila. El asalto inicial fue intenso y de alto nivel técnico.
Hasegawa se mostró suelto, rápido, entrando y saliendo con combinaciones limpias, mientras González tardaba unos minutos en ajustar la distancia. Sin embargo, en la segunda mitad del round, el mexicano empezó a encontrar ritmo, soltando derechas largas que, aunque no plenas, avisaban que la pegada estaba ahí. Un round sumamente parejo. ジャブジャブ左のボディ、これが今出てました会長です。さあ左のボディ、いいボディですよ。このがスムーズに出てるですよね。一気に行きますからね。なるほど。そこ勝ち合えば。あ、左。左のステ今日は。そうですね、まっすぐ伸びてますね。左か左のボディが。はい。まあ左。浜田さんですから、そのあたりも陣営は右のガードを上げるというのはかなり。あ、これ危ない、これ危ない。これが危ないですね。はい。あ、左また当たった。長谷川動き直した方がいいですね。あ、また左。一回動かんでください。あ、いけない、これはいけない。今ちょっと熱くなってますか。そうですね、足止めて打ち合ってますね。打ち合ってくれた方が自分のペースになると、序盤で打ち合うというには作戦にはないやることなんですね。そしたら必ずこのゴンザレス入ってきますからね。いきますから。第1ラウンドは長谷川の左ストレート、そしてジョニー・ゴンサレスの左のフック。 En el segundo asalto, el campeón japonés tomó control. Forzó a González a pelear más en corto, aprovechando su velocidad de manos y su precisión para sumar puntos. Hasegawa combinaba arriba y abajo, se movía con inteligencia y hacía parecer que la pelea se inclinaba lentamente a su favor. González seguía calmado, sin desesperarse, absorbiendo el castigo justo y esperando su momento. Round para el japonés. 角が強くていくんで、後半打ち合いになったら必ず打ってきますからね。なるほど。だからそういう風に持っていけばいいんですから。飯田さん、メキシカンというのはスマートなボクシングに見えて打ち合う時にはかなり力を入れて打ち合いますね。そうですね、まあ強気な選手多いですからね。そうですね。でまたスピードではやっぱり長谷川選手の方が一枚上手、でもやっぱり打ち合うと、パンチ力がね、チャンピオンですからね。浜田さん、今左フックがうまく避けてますね。長谷川チャンピオン。いいですね。それで長谷川。あーっと右にストレート。鈴木さん、チャンピオン陣営なんですが、山下会長、まだ付き合うなと。手数、スピードが内側が1枚も2枚もまでと言われていました。まあ今みたいに攻める時の足は使えていくんですけど、相手の距離が長いんで、入っていく。ですからジョニー・ゴンサレスはサウスポーにちょっと苦手。まあでもそうとは言えないと思う。今みたいに、しっかりとあーボディボディ。前の手のあーボディの左のフックを切った。右のストレートはこれは長谷川ですか。ここはどんどん優勝目かければいいね。あー左のボディです。左を狙っている長谷川左のボディ。 El tercer round marcó el primer gran cambio. En el último minuto, González conectó una derecha contundente que estremeció a Hasegawa. No fue caída, pero sí una advertencia seria. Por primera vez, el japonés mostró señales de vulnerabilidad ante la pegada del mexicano. El ambiente en la arena se tensó. La pelea, que parecía técnicamente controlada, se transformó en una amenaza real. Otro round para el japonés, y Hasegawa ya iba ganando claramente el combate. やはり自分のベストっていう、体作りをしてきたんだと思いますね。 600g アンダーですが、非常に調子が良さそうでしたね。そうですね、まあ1階級下から上げてきてるんで、まあ、今の体重だったと思いますね。鈴木さん、はい、どうぞ。交代を振っていこうと、そして長谷川が足を止める瞬間があるので、ボディフックをそこに当てていけという指示があります。長谷川も力いっぱい左のボディを狙っています。しかし相手サイドのそこにこう何でもかんでも赤から右を長いの、そしてですね、ボディボディ左。数を続けていけば相手の左のストレート、左のショート。ああ左を大きくなる。そうですか。はい。ああ右のストレート、右ゴンサレス。ちょっと首が後ろに折れました。右のフック、右のギマスのチャンピオン。左のストレート。しかし顔色変わる。まあこの選手やっぱりキャリア積んで冷静さ持ちましたから。8試合目、長谷川はフェザー級では2試合目。フェザーでのキャリアは自分の方があるとフェザー級になって自分に一番アッパー。いいよ、バックフック。ちょっとガード低いですよ。あーっと打ち合った左のストレートを伸ばしていったチャンピオン。まだ残り10秒切った。浅いんで一か八かまだやる必要ないですからね。まだ第3ラウンドです。第3ラウンドが終了。 Llegó en el cuarto asalto. Hasegawa intentó tomar la iniciativa, bajó ligeramente la guardia y se inclinó para cargar un golpe propio. En ese instante, González leyó todo con frialdad, plantó los pies y soltó una derecha perfecta, directa al rostro, que impactó de lleno. Hasegawa cayó a la lona frente a su público. Logró ponerse de pie, pero sus piernas ya no respondían. El árbitro Michael Griffin no dudó y detuvo el combate. El mexicano le dio vuelta a una pelea que su rival ya tenía controlada. 確実に取っていけばいいんですから。まだフェザーの体にはなっていないということを言っていた長谷川です。
まだスーパーバンタムぐらいですかねという話でした。一方のジョニー・ゴンもともと体格が大きく、フェザー級では右長谷川ダウン、長谷川効いている、腰から崩れ落ちました。10年ぶりのダウンです。10年ぶりのダウン、試合終了。長谷川敗れました。フェザー級のタイトルを取った時には非常に打ち合ったわけですが、そういう試合は王座3度目の挑戦でようやく WBC 緑のベルトを手にすることになりました。天野さん、フィニッシングブローはこのですから相手が打ってくるところを踏ん張って耐えようとするところあったんでですね、いつものようにこれ足が動けばですね、長谷川の勘であれば避けられたと思うんですね。どうしても攻撃に行こうという姿勢が強すぎたんで、避ける姿勢にはちょっとならなかったんですね。相手を打ってきたら WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオン115パウンド大阪鉄拳所属渡辺エロン。 12 defensas exitosas, un ídolo japonés que reinó con mano de hierro en el Super Mosca y al que muchos consideraban intocable en casa. Jiro Watanabe había unificado su fama con victorias sobre figuras como Rafael Pedrosa, Shoji Oguma y Payao Puntarat, construyendo una de las etapas más dominantes de la división. Pero en marzo de 1986, un mexicano desconocido para el gran público, de guardia clásica y piernas elásticas, viajó a Japón con hambre de gloria. Su nombre, Gilberto Román. Lo que Watanabe no imaginaba era que aquel retador baja californiano sería más preciso, más disciplinado y sobre todo, más inteligente que él la noche de Itami. El 30 de marzo de 1986, en el Sports Center de Itami, Hyogo, Japón, el campeón del CMB en Super Mosca, Jiro Watanabe, 26 victorias, 1 derrota, expuso su corona frente al cuarto clasificado Gilberto Román, 40 victorias, 3 derrotas. Era la pelea de un monarca consagrado contra un aspirante de último momento que llegaba sin grandes nombres en su récord, pero con una escuela finísima bajo la guía de Ignacio Nacho Beristain. El contexto no podía ser más hostil para el visitante. Ring japonés, campeón local y apuestas inclinadas hacia el ídolo. Aún así, el mexicano había mostrado un estilo de contragolpe fluido que castigaba al cuerpo y desarmaba a rivales agresivos. El ganador no solo se llevaría el cinturón del CMB, se llevaría el respeto de todo el planeta boxístico. La campana inicial sonó y Román comenzó a dibujar el plan de combate. Movilidad de piernas, cintura suelta y jabs punteados para medir distancia. Cada vez que Watanabe intentaba recortar el ring, el mexicano respondía con rectos y ganchos al hígado, ese golpe que por diseño frena impulsos y roba aire. El campeón, acostumbrado a imponer respeto con su físico y su ritmo, se encontró persiguiendo sombras y fallando manos largas. La lectura era clara: mientras más lineal atacara Watanabe, más limpio lo iba a encontrar el contragolpe de Román. 公開練習で見せたスイッチですがね、やはり岩田さん、この試合になりますと出てくるでしょう。渡辺の方はこれが12回目の防衛戦。今右のストレート強烈です。左空振り、ちょっと顔面が赤くなっています。右のストレート、今度は顔面。その後のフォローはしかしありません。これ効いたぞ。チャンピオンの左だ。しかしまた右を返すローマン。上下に打ち分けますローマンです。このね、左のアッパーいいですね。アッパーもね。そしていきなり右。やはりチャンス。ちょっとチャンピオンが体勢を崩した。Conforme avanzaron los asaltos intermedios, el visitante fue soltando combinaciones dobles y triples al rostro, escondiendo ganchos abajo y rematando arriba. La frustración del japonés creció. El juego de pies de Román le hacía fallar en serie, y cuando por fin lograba entrar, el mexicano ya estaba medio paso afuera, listo para cobrar con un 1-2 clínico. En las esquinas, el trabajo de Beristain se notaba en los pequeños ajustes. No regalar centro del ring, cerrar con golpe al cuerpo y salir en diagonal, siempre exigiendo que Watanabe reinicie. Ese detalle técnico repetido una y otra vez fue horadando la confianza del campeón. これがチーフトレーナーの足立さん、手を低くしろ。そして今度はコンビネーションを使え。これがローマン挑戦者コーナーの指示であります。塩田さん、はい、日本のチャンピオンコーナー。挑戦者、チャンピオンが体をぶつけていきます。
そっているんでしょうか。また右のアッパー、ショートアッパーが飛んでくるローマン。この辺りの連打うまいですね。そうですね、詰めていきますチャンピオンですが、和島さんがおっしゃるように実は Aún así, hubo pasajes grises para el retador. Hacia la mitad del combate, la presión de ir abajo en tarjetas encendió a Watanabe. El nipón logró estacionar a Román contra las cuerdas y conectó manos duras arriba, recordándole al visitante por qué había sido un campeón tan temido. Fueron minutos de fuego, intercambio franco, crowd local rugiendo y el mexicano obligado a morder, responder y volver al plan. Román, fiel a su estilo, retomó la vertical con técnica. Jab que abre camino, amague de derecha, gancho al hígado y salida por el costado. La pelea, sin ser una guerra de caídas, sí fue una guerra de ideas. Cada intento de imposición física del campeón se estrellaba con el oficio del retador. 止まりましたからね。素晴らしいカットマンです。チャンピオンの左があったが、またローマンも攻めます。これにさんがついています。素晴らしいカットマンがついているチャンピオンコーナー。そしてこれは先ほどのラウンドの攻防でありますが、終了のゴングの直前であります。さんのおっしゃる通り、この辺り攻めとかなきゃいけませんね。またロープを背にしているローマン。さあチャンピオンの連打、今夜の渡辺二郎。スピードが落ちてきました。右だ、ローマンの右、ストレートが顔面を捉えました。 Para los rounds de campeonato, el patrón estaba claro. Watanabe, explosivo, poderoso y orgulloso, iba encontrando aire pesado. Román, sereno, exacto, con brazos largos, iba encontrando la noche de su vida. Los rectos del mexicano entraban por el carril central con una limpieza quirúrgica, y los volados cortos sorprendían al japonés al salir de las fintas. La mandíbula del samurái, probada 1000 veces, aguantó, pero el volumen y la claridad de los impactos del retador ya contaban su propia historia. 第9ラウンド、挑戦者がやはり攻めます。ここでゴング。今のいいですね。ちょっと今日の渡辺は確かに、コーナーからも指示が飛んで、パンパンって軽く打ってればいいんですよね。はい、流さないで。はい、さあこれは相打ち、相打ちだが、しかしちょっとローマンのパンチは流れた。チャンピオンの右のフック、しかしまたローマンも右を返す。激しい打ち合い、左のボディーブローチャンピオン。 En los últimos asaltos, el mexicano dominó los cruces, ganó la distancia y dejó sin lucimiento al monarca. Al final de los 12 rounds, los jueces entregaron la decisión unánime. 必殺のパンチ力を秘めているチャンピオンの、相手が打ってきますとちょっと頭下げるでしょ、チャンピオンね。これ損してますよ。パンチ力だね。リードパンチの右、あるいはフォローパンチとして右があります。右のアッパー、ローマン。ようやく渡辺の右が捉えました。顔面を捉え、さあ連打が出ます。激しい打ち合いです。時間はほとんどない。さあチャンピオンの左だ。チャンピオンが攻める。ニュートラルコーナーに攻める。渡辺の右のフックが出ました。渡辺君はね、もうまとめていくチャンスを待ってますよ。あ、そうですか。はい。右のアッパーです、渡辺。サウスポースタイルがチャンピオン。オーソドックススタイルのボクサーファイター。さあ残り1分を切っています。最終ラウンド、マン。依然として挑戦者が攻めます。残り20秒ありません。Gilberto Román, nuevo campeón mundial supermosca del CMB en Japón. Un triunfo mayúsculo a domicilio, de esos que redefinen carreras y reescriben jerarquías. La prensa internacional reportó el batacazo desde Osaka y Tami, subrayando el temple del retador y la sorpresa de ver destronado al coloso local. Román inauguró así un reinado que, en cuestión de meses, demostraría su naturaleza de campeón peleador. Varias defensas en distintas plazas y un prestigio que solo creció con el tiempo. Pero ustedes, ¿cómo lo vieron? ¿Fue la movilidad y la puntería de Román lo que desactivó el plan de Watanabe? ¿O creen que el japonés subestimó al retador? Los leo en comentarios, y si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en el siguiente video.